El millonario se congela al ver la cadena de la mendiga negra que ayudó a arreglar su moto. Ricardo nunca imaginó que un simple paseo en su motocicleta se convertiría en la pesadilla más extraña de su vida. Era una tarde como cualquier otra. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas lejanas, y él estaba en medio de un bosque espeso, con la moto encendiendo a medias. Emitía ruidos raros, como si estuviera respirando con dificultad. De repente, el motor se apagó. Ricardo se bajó con frustración. El frío empezaba a calar en sus huesos. Sin señal de ayuda a la vista, todo pintaba a que la noche lo atraparía en aquel lugar desconocido. Entonces apareció ella, una niña delgada, vestida con prendas desgastadas, la piel oscura por el sol y el polvo, ojos inquietos y una sonrisa difícil de entender. Magali se acercó, sin miedo, como si supiera que él necesitaba ayuda. Sin preguntar, sacó una pequeña caja de herramientas que llevaba escondida en su mochila rota y empezó al estirar el brazo para pasarle una pieza. El metal rozó contra una cadena que colgaba del cuello de Magali. Ricardo se paralizó. Esa cadena era idéntica a la que había visto millones de veces en la muñeca de Viviana, su novia muerta años atrás, la que quedó atrapada en un trágico accidente donde él había desaparecido del mapa, ahogado en culpa y dolor. Como si aquella cadena fuera un puente directo al pasado, un recuerdo que golpeó su pecho con fuerza, dejando un nudo inaccesible en la garganta. Magali levantó la mirada y sin pronunciar palabra, sus ojos quisieron confesar todo. Ricardo sintió que sus manos temblaban, la sangre parecía huir de su rostro y el aire se hacía pesado, espeso, imposible de respirar. ¿Por qué esa niña tenía esa cadena? ¿Qué conexión lo unía a ella? Mientras el silencio se rompía solo por el sonido del bosque y la moto que poco a poco volvió a rugir. Su mundo privilegiado se tambaleaba con esa presencia inesperada, con ese lazo que podía destruir todo lo que había construido. Sus palabras cortaban como cuchillos y el silencio entre ellos se volvió imposible de ignorar. La tensión se hizo fuego vivo y ni siquiera la carta que apareció días después, una carta vieja de Viviana llena de miedos y amor, logró calmar el tormento. Al contrario, avivó el vínculo entre el padre y la hija desconocida, renaciendo un pasado enterrado entre lágrimas y secretos. Pero justo cuando Ricardo comenzaba a soñar con abrazar esta nueva vida, problemas legales, enfrentamientos públicos y acusaciones venían a incendiar su calma. La batalla por legitimar a Magali como parte suya amenazaba con romperlo todo. Y entonces, cuando parecía que nada podría ser peor, un hombre apareció en escena. Un viejo conocido de Viviana, con una sonrisa torcida y secretos que ni Ricardo se atrevía a imaginar. Sus palabras prometían derrumbar cada esperanza y dejar a T. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Ricardo estaba en estado de shock.
sus pensamientos nublados por la revelación. Magali, su hija, la niña ante él parecía un espejismo, un eco de un pasado que nunca debió emerger. Justo cuando iba a llamar a Magali, el sonido de la puerta de la casa se oyó con un golpe ensordecedor. Era Leticia, su esposa, que acababa de regresar de hacer compras. La angustia en su rostro no presagiaba nada bueno. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó. Sus ojos ardían de furia. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caos en su vida había comenzado a desbordarse. «No quiero que esa niña esté cerca de nuestro hogar». Ricardo, sintiéndose dividido entre la lealtad a su esposa y el amor inédito por su hija, intentó explicar lo que había ocurrido. Pero cada palabra que pronunciaba era como un puñetazo en el estómago. Cada intento de paz creaba más fricción. «Déjame explicarte, Magali es un... ¡Ja, ja, 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 ja! No quiero escuchar más. Eres un mentiroso». Leticia lo interrumpió, más furiosa que nunca. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo tenso que estaba a punto de romperse. Las emociones fluían como un torrente, y entonces el estruendo de su teléfono sonó, resonando en el silencio denso de la habitación. Un mensaje que ni siquiera imaginaba que cambiaría todo. Ricardo tomó el teléfono con manos temblorosas, y al leer la pantalla, su mundo se detuvo. El mensaje decía: «Tengo algo que contarte sobre Magali. Ella está en peligro. Necesitas hablar conmigo urgente». Era de un número desconocido. Sin pensar, Ricardo llamó al contacto. La voz grave al otro lado de la línea era como un sismo. «Ricardo, lo que te voy a decir no te gustará. Magali no es solo tu hija. Hay más en esta historia. Su madre, Viviana, no murió en el accidente como crees». Los latidos de Ricardo se detuvieron. Lo que creía cierto, desmoronándose en un instante. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de Viviana?». La voz continuó, entrecortada, como si tratara de contener un torrente de revelaciones. «Viviana tenía secretos, muchos secretos, y Magali no es lo que parece. Tienes que saber quién es realmente». El mundo de Ricardo se volvió borroso. Miró a Leticia, su cara ahora llena de preocupación y confusión. Ella había escuchado la conversación, y aunque su cara estaba pálida, un destello de curiosidad iluminó sus ojos. «Ricardo, ¿qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. «¡Mierda!», murmuró él, sintiendo que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «No lo sé. Necesito saber más». De un salto salió de la casa, buscando un lugar donde tener una conversación sin que Leticia lo interrumpiera. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado. Magali, asustada y confundida, estaba al fondo del jardín, viéndolos con ojos grandes. Entonces el bombardeo de más mensajes lo sacudió. Pero lo que llegó a continuar la conversación lo dejó helado. Fotos. Imágenes de Magali en situaciones que jamás podría haber imaginado. Abrazadas a personas desconocidas, sonriendo junto a una mujer que no era Viviana, pero tenía un parecido inquietante. La certeza lo golpeó en el pecho como un martillo. «¿Quiénes son esas personas?», se preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza y su mente se nublaba. La memoria de Viviana regresó, pero alterada. ¿Eso significaba que Magali estaba conectada a un mundo que él desconocía completamente? La noche llegó, y con ella la oscuridad que envolvía su vida. Todo se volvía más confuso. ¿Podía Magali ser algo más que su hija?
Podría ser parte de una red de secretos que lo incluyeron a él, que entrelazaron su destino con un pasado que creía racionalizar. La única respuesta que tenía era que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. El reloj seguía corriendo y el miedo se hacía más palpable. ¿Qué más estaba por descubrir? ¿Quién estaba realmente detrás de esos misteriosos mensajes? Ricardo estaba aturdido, su mente agitada por el misterio que se había desatado. ¿Quién era realmente Magali? ¿Qué secretos guardaba su madre? Mientras su corazón latía descontrolado, la curiosidad y el miedo chocaban dentro de él. Todo parecía un océano de incertidumbre. Entonces, el cielo oscuro se iluminó de repente. Un destello brillante cruzó el aire, seguido de un retumbar que reverberó en su pecho. Ricardo levantó la vista justo a tiempo para ver una llamativa figura emergiendo de la penumbra del jardín. Una luz inquietante comenzó a surgir detrás de Magali, como si el mismo bosque la estuviera respirando. Ella dio un paso hacia atrás, asustada. ¿Qué está pasando?, gritó Leticia, mirando a su marido. Sus palabras estaban teñidas de pánico y confusión. Ricardo sintió un golpe en su corazón al ver cómo la angustia afligía su rostro. Solo se necesitó un instante para que la atmósfera se tornara explosiva. En cuestión de segundos, la tierra tembló bajo sus pies y un grito desgarrador llenó el aire. Ricardo se giró, pero lo que vio lo paralizó. Un gran auto negro, como salido de una película de terror, se detuvo bruscamente frente a ellos. Las puertas se abrieron y de su interior salieron hombres con miradas amenazantes, armados y decididos. ¡Ricardo!, se oyó un grito familiar. La voz rasgada de una mujer resonó en su mente como un eco doloroso. Era Marta, una antigua amiga de Viviana, cuya presencia había estado oculta. La imagen de su rostro, surcada de preocupaciones y secretos, lo atrapó directamente. «¡Déjalos salir de aquí!», exclamó, mientras retrocedía con los ojos llenos de miedo. De repente, la atmósfera se tornó tensa y peligrosa. Sin previo aviso, uno de los hombres apuntó su arma directamente a Magali. «¡No te muevas, niña!», la voz fría como el hielo sacudió el aire. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¡Basta!», gritó él, levantando las manos en un intento de calmar la situación. «Ella es solo una niña. No tiene nada que ver con esto». Pero las palabras se sintieron vacías, como si el tiempo se hubiera detenido. «Con esto no te metas, Ricardo», respondió uno de los hombres con una sonrisa torcida. «Venimos a buscar algo, algo que tú tienes». Su voz era suave, pero amenazadora. «¿Qué? ¿Qué es?», balbuceó, intentando atravesar el caos mental. Los recuerdos de Viviana empezaban a colisionar con la realidad ante sus ojos. Un segundo hombre dio un paso adelante, con una mirada que parecía conocer todos sus secretos. «La herencia, Ricardo. Todo lo que dejaste atrás. No puedes escapar de lo que has dejado morir». Sus palabras envolvieron a todos como una pesada niebla. La palabra herencia golpeó su mente con un peso inusitado. Ricardo sintió un nudo apretado en su garganta. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué herencia? De repente todo su pasado se sintió como una carga aterradora. «No hay tiempo», gritó Marta. «Tienes que proteger a Magali». «No sabes lo que le espera». Su mirada era aguda, intensamente cargada de dolor. El caos se desató. Voz después de voz, gritos y amenazas se mezclaban en un torrente ensordecedor. Todo lo que Ricardo creía saber se desmoronó.
Él se lanzó hacia Magali, pero antes de que pudiera alcanzarla, una ráfaga de disparos sonó. El aire se inundó de pólvora y gritos. El impacto fue inmediato. Ellos cayeron al suelo y el mundo giró de manera irreal. Ricardo sintió la vida desvanecerse a su alrededor, mientras la imagen de Magali se desdibujaba entre las sombras. Las tragedias pasadas y presentes chocaban, dejando a su futuro en la cuerda floja. ¿Qué había desatado de verdad? ¿Cómo había cambiado su vida en cuestión de minutos? Y entonces, en ese momento de caos, un grito helado resonó. ¡Esos no son los únicos que vienen por ella! Una figura familiar surgió de entre la multitud, su rostro pálido. «Magali tiene que irse. ¡Ahora!». Las palabras de Marta resonaron en su mente mientras la oscuridad lo consumía todo. ¿Qué habían despertado más allá de esta noche? Las preguntas rebotaban como ecos en su mente, preparándolo para una verdad devastadora. La noche apenas comenzaba. Ricardo estaba aturdido, su mente agitada por el misterio que se había desatado. ¿Quién era realmente Magali? ¿Qué secretos guardaba su madre? Mientras su corazón latía descontrolado, la curiosidad y el miedo chocaban dentro de él. Todo parecía un océano de incertidumbre. Entonces, el cielo oscuro se iluminó de repente. Un destello brillante cruzó el aire, seguido de un retumbar que reverberó en su pecho. Ricardo levantó la vista justo a tiempo para ver una llamativa figura emergiendo de la penumbra del jardín. Una luz inquietante comenzaba a surgir detrás de Magali, como si el mismo bosque la estuviera respirando. Ella dio un paso hacia atrás, asustada. «¿Qué está pasando?», gritó Leticia, mirando a su marido. Sus palabras estaban teñidas de pánico y confusión. Ricardo sintió un golpe en su corazón al ver cómo la angustia afligía su rostro. Solo se necesitó un instante para que la atmósfera se tornara explosiva. En cuestión de segundos, la tierra tembló bajo sus pies y un grito desgarrador llenó el aire. Ricardo se giró, pero lo que vio lo paralizó. Un gran auto negro, como salido de una película de terror, se detuvo bruscamente frente a ellos. Las puertas se abrieron y de su interior salieron hombres con miradas amenazantes, armados y decididos. Ricardo se oyó un grito familiar. La voz rasgada de una mujer resonó en su mente como un eco doloroso. Era Marta, una antigua amiga de Viriana, cuya presencia había estado oculta. La imagen de su rostro, surcada de preocupaciones y secretos, lo atrapó directamente. «¡Déjalos salir de aquí!», exclamó, mientras retrocedía con los ojos llenos de miedo. De repente, la atmósfera se tornó tensa y peligrosa. Sin previo aviso, uno de los hombres apuntó su arma directamente a Magali. «¡No te muevas, niña!». La voz fría como el hielo sacudió el aire. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¡Basta!», gritó él, levantando las manos en un intento de calmar la situación. «Ella es solo una niña, no tiene nada que ver con esto». Pero las palabras se sintieron vacías, como si el tiempo se hubiera detenido. «Con esto no te metas, Ricardo», respondió uno de los hombres con una sonrisa torcida. «Venimos a buscar algo. Algo que tú tienes». Su voz era suave pero amenazadora. ¿Qué es?», balbuceó, intentando atravesar el caos mental. Los recuerdos de Viviana empezaban a colisionar con la realidad ante sus ojos. Un segundo hombre dio un paso adelante, con una mirada que parecía conocer todos sus secretos. «La herencia, Ricardo. Todo lo que dejaste atrás. No puedes escapar de lo que has dejado morir». Sus palabras envolvieron a todos como una pesada niebla. La palabra herencia
golpeó su mente con un peso inusitado. Ricardo sintió un nudo apretado en su garganta. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué herencia? De repente, todo su pasado se sintió como una carga aterradora. «No hay tiempo», gritó Marta. «Tienes que proteger a Magali. No sabes lo que le espera». Su mirada era aguda, intensamente cargada de dolor. Era un caos. Todos gritando, los hombres exigiendo. Ricardo se sentía acorralado. Entonces, un estruendo. Un hombre del grupo sacó un objeto del bolsillo trasero. Un viejo reloj, una reliquia familiar. El corazón de Ricardo se detuvo. Era el mismo reloj que Viviana siempre llevaba puesto. ¿Cómo lo tenían ellos? Los hombres intercambiaron miradas. El aire se cargó de electricidad. Tu esposa no solo murió, Ricardo. La escondían, la protegían. Y ahora su hija es lo único que queda de ella. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Magali no era solo su hija. Era el legado de un secreto profundo, de una vida que él creía cerrada. Marta, en shock, retrocedió. No, no puede ser. Pero ahí estaban las pruebas. El reloj brillaba bajo la tenue luz del jardín. Un recordatorio de un mundo de engaños. «Ella es», balbuceó Marta, buscando respuestas en los ojos de Ricardo. «Ella es mi vida», murmuró Ricardo, el pánico en su voz palpable. «Tienes que protegerla, Marta». Pero la presión estaba aumentando. Los hombres avanzaban. La situación se convertía en un mar de miradas y armas, rodeando a Magali como una sombra acechante. «¡Ricardo! ¡Hay algo más!», gritó Marta, su voz ahogada. «El tiempo se agota. La herencia no solo es material. Magali tiene un propósito, una conexión. Es la clave de todo». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. ¿Qué podía significar eso? Ricardo sentía su mundo desmoronarse. Sin pensar, se lanzó hacia Magali, pero un disparo sonó y todo se detuvo en un segundo, que se sintió eterno. Las miradas se encontraron y el caos se congeló. ¿Qué sorpresa final les esperaba? La vida de todos pendía de un hilo. La verdad detrás de la herencia, del legado, de Magali, aún estaba por revelarse. El reloj seguía sonando, un recordatorio del camino incierto que les esperaba. El caos se desató en cuestión de segundos. Los gritos resonaban, pero todo sonaba distante, como si Ricardo estuviera atrapado dentro de una burbuja. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo al ver al hombre que había disparado. Era uno de los que estaban allí para buscar algo que él no entendía. Aunque todo a su alrededor se agitaba, su mente se centró en una sola imagen: Magali. «¡Suéltala!», gritó, dando un paso adelante, queriendo protegerla, pero tropezó. Todo pasó en cámara lenta. El hombre con el arma la apuntó. Sus ojos fríos no mostraban piedad. Sin embargo, en ese instante, el cielo se iluminó de nuevo. Un destello cegador les envolvió a todos. Ricardo alzó la vista y lo que vio lo dejó helado. No era un rayo normal, era una explosión de luz que salió de la casa. La luz atravesó la oscuridad como un cuchillo. Y cuando se disipó, todo lo que conocía tomó un giro inesperado. Un grito. El grito de Leticia fue ahogado por un estruendo ensordecedor. La puerta de su casa voló en pedazos. En un instante aterrador, una sombra se lanzó hacia adelante. De entre los escombros apareció una figura cubierta de polvo y caos. Era Viviana. «¡Ricardo!», gritó ella. Su voz era aguda y frágil. La visión de su esposa,
que todos creían muerta, lastra con un torrente de recuerdos. El tiempo pareció detenerse. La confusión se desató. «¿Cómo es posible?», murmuró, su voz casi inaudible. Pero Viviana no pareció reparar en nadie más que en Magali. Se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Eres tú? Finalmente te encuentro». Su tono era desesperado, como si la niña fuera la respuesta a todas sus súplicas. El mundo de Ricardo se desmoronaba. «¿Vivi? ¿Eras tú? ¿Dónde has estado?». La incredulidad llenó su voz, mientras el ladrido de las preguntas se alzaba en su pecho. La mirada de Leticia lo atravesó como un cuchillo. La traición dibujaba sombras en su rostro. Las armas se habían bajado, sorprendidos por la aparición. Un silencio tenso se cernió sobre ellos. «No entiendo. ¿Ella es tu hija?», balbuceó uno de los hombres, como si el aire escaseara. Magali, confundida, miraba a su madre y a su padre, sin comprender la tormenta emocional que la rodeaba. «Ricardo, ya no hay tiempo», insistió Viviana. Su voz temblaba. «Ellos vienen por ella. No hay más secretos. Magali es especial, pero hay quienes la quieren». Desvió la mirada, como si la sombra del pasado la acechara. «Tienes que confiar en mí». El sudor le brotó a Ricardo. Las palabras flotaban en el aire, pero una revelación aún más impactante brotó en su mente. «¿Qué quieres decir con que es especial?». Las piezas del rompecabezas se aglomeraban, pero la imagen no se formaba. Esa idea lo hizo tambalear. ¿Qué has ocultado sobre ella? La ira y el dolor vibraban en su voz. Magali miraba a ambos padres, atrapada entre la verdad y la mentira, buscando respuestas. Viviana finalmente se giró hacia él. Sus ojos eran un espejo de su angustia. «Todo lo que haces empieza por ella. Ella es la razón por la cual estoy viva, por la que todo está conectado». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, atónitos por el espectáculo, esperando instrucciones. Todo se dispersó en una confusión sepulcral. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de él. «No puedo creer esto. La vida perfecta que me vendiste». Pero Viviana interrumpió en un tono fuerte. «No hay nada perfecto, Ricardo. Te he protegido, y ahora necesito que tú la protejas a ella». Todo se sintió como un volcán a punto de erupcionar. De repente, un impulso, un grito en la distancia. «¡No hay tiempo!», gritó Marta, saliendo de la sombra, su voz desgarrada. «Entreguen a la niña, o perderán a todos». La atmósfera se tornaba eléctrica. Ricardo miró a Magali, sus ojos amplios, llenos de terror. En ese momento sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La complejidad de la situación era abrumadora. ¿Acaso era su hija la clave para un conflicto que lo había perseguido sin tregua? Todo sucedió en un instante. Un disparo resonó en el aire. El tiempo se detuvo, y el horror se dibujó en el rostro de cada uno. ¿Qué pasaría a continuación? El futuro parece nebuloso, pero lo que estaba claro era que cada uno de ellos estaba a punto de enfrentarse a un camino lleno de verdades ocultas y peligros desbordantes. El caos se desató en cuestión de segundos. Los gritos resonaban, pero todo sonaba distante, como si Ricardo estuviera atrapado dentro de una burbuja. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo al ver al hombre que había disparado. Era uno de los que estaban allí para buscar algo que él no entendía. Aunque todo a su alrededor se agitaba, su mente se centró en una sola imagen. «Magali, suéltala», gritó,
dando un paso adelante, queriendo protegerla, pero tropezó. Todo pasó en cámara lenta. El hombre con el arma la apuntó. Sus ojos fríos no mostraban piedad. Sin embargo, en ese instante el cielo se iluminó de nuevo. Un destello cegador les envolvió a todos. Ricardo alzó la vista y lo que vio lo dejó helado. No era un rayo normal. Era una explosión de luz que salió de la casa. La luz atravesó la oscuridad como un cuchillo, y cuando se disipó, todo lo que conocía tomó un giro inesperado. Un grito, el grito de Leticia, fue ahogado por un estruendo ensordecedor. La puerta de su casa voló en pedazos. En un instante aterrador, una sombra se lanzó hacia adelante. De entre los escombros apareció una figura cubierta de polvo y caos. Era Viviana. ¡Ricardo!, gritó ella. Su voz era aguda y frágil. La visión de su esposa, que todos creían muerta, lastra con un torrente de recuerdos. El tiempo pareció detenerse. La confusión se desató. «¿Cómo es posible?», murmuró, su voz casi inaudible. Pero Viviana no pareció reparar en nadie más que en Magalí. Se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Eres tú? Finalmente te encuentro». Su tono era desesperado, como si la niña fuera la respuesta a todas sus súplicas. El mundo de Ricardo se desmoronaba. «Vivi, ¿dónde has estado?». La incredulidad llenó su voz, mientras el ladrido de las preguntas se alzaba en su pecho. La mirada de Leticia lo atravesó como un cuchillo. La traición dibujaba sombras en su rostro. Las armas se habían bajado, sorprendidos por la aparición. Un silencio tenso se cernió sobre ellos. «No entiendo. ¿Ella es tu hija?», balbuceó uno de los hombres, como si el aire escaseara. Magali, confundida, miraba a su madre y a su padre, atrapada entre la verdad y la mentira, buscando respuestas. «Ricardo, ya no hay tiempo», insistió Viviana. Su voz temblaba. «Ellos vienen por ella. No hay más secretos. Magali es especial, pero hay quienes la quieren». Desvió la mirada, como si la sombra del pasado la acechara. «Tienes que confiar en mí». El sudor le brotó a Ricardo. Las palabras flotaban en el aire, pero una revelación aún más impactante brotó en su mente. «¿Qué quieres decir con que es especial?». Las piezas del rompecabezas se aglomeraban, pero la imagen no se formaba. Esa idea lo hizo tambalear. «¿Qué has ocultado sobre ella?». La ira y el dolor vibraban en su voz. Magalí miraba a ambos padres, desesperada. Viviana finalmente se giró hacia él. Sus ojos eran un espejo de su angustia. «Todo lo que haces empieza por ella. Ella es la razón por la cual estoy viva, por la que todo está conectado». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, atónitos por el espectáculo, esperando instrucciones. Todo se dispersó en una confusión sepulcral. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de él. «No puedo creer esto, la vida perfecta que me vendiste». Pero Viviana interrumpió en un tono fuerte. «No hay nada perfecto, Ricardo. Te he protegido. Y ahora necesito que tú la protejas a ella». Todo se sintió como un volcán a punto de erupcionar. De repente, un impulso, un grito en la distancia. «¡No hay tiempo!», gritó Marta, saliendo de la sombra, su voz desgarrada. «Entreguen a la niña o perderán a todos». La atmósfera se tornaba eléctrica. Ricardo miró a Magali, sus ojos amplios, llenos de terror. En ese momento sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La complejidad de la situación era abrumadora.
¿Acaso era su hija la clave para un conflicto que lo había perseguido sin tregua? Toda la escena parecía estar al borde del colapso, cuando sin previo aviso, el hombre que había disparado tomó de un lado un relicario del bolsillo y lo levantó hacia la luz. ¡Esto!, gritó, con una risa maníaca que resonó en la niebla de miedo. ¡Esto es lo que queremos! La sangre de Viviana corre por ella. Magali es el legado de poder que hemos buscado. Ella es nuestra. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser algo tan terrible? La mente de Ricardo fue un torbellino. Magali no solo era su hija, era también la clave de algo oscuro y profundo. ¡No!, gritó Viviana, su voz llena de terror. ¡No dejes que se lo lleven! Ricardo, tienes que luchar. El eco de sus palabras resonó en el aire. La mirada de Magali recorrió el lugar. Cada rostro, cada revelación. Y en un momento fugaz, una chispa interior iluminó sus ojos. En ese instante, el suelo tembló. Y de repente, Blas, el viejo conocido de Viviana, apareció como un fantasma. «¡No te olvides de mí!», rugió, sacando una pistola que apuntó a la cabeza del hombre que sostenía el relicario. «No permitiré que la conviertan en un peón más». La confusión se volvió máxima. Ricardo no sabía a quién confiar. La revelación haría que cada lazo se cortara, cuestionando el amor, la familia, los secretos. «¡Cuidado! ¡No dispares!», gritó. Pero en ese instante la luz brilló de nuevo y todo se transformó. Un chispazo de energía recorrió la escena, encendiendo pánico visceral en el aire aromatizado con humo y miedo. Y cuando el sonido de un disparo volvió a resonar, el tiempo se detuvo. El caos se desató en cuestión de segundos. Los gritos resonaban, pero todo sonaba distante, como si Ricardo estuviera atrapado dentro de una burbuja. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo al ver al hombre que había disparado. Era uno de los que estaban allí para buscar algo que él no entendía. Aunque todo a su alrededor se agitaba, su mente se centró en una sola imagen: Magali. ¡Ah! ¡Suéltala!, gritó, dando un paso adelante queriendo protegerla, pero tropezó. Todo pasó en cámara lenta. El hombre con el arma la apuntó. Sus ojos fríos no mostraban piedad. Sin embargo, en ese instante, el cielo se iluminó de nuevo. Un destello cegador envolvió a todos. Ricardo alzó la vista, y lo que vio lo dejó helado. No era un rayo normal, era una explosión de luz que salió de la casa. La luz atravesó la oscuridad como un cuchillo, y cuando se disipó, todo lo que conocía tomó un giro inesperado. Un grito, el grito de Leticia, fue ahogado por un estruendo ensordecedor. La puerta de su casa voló en pedazos. En un instante aterrador, una sombra se lanzó hacia adelante. De entre los escombros apareció una figura cubierta de polvo y caos. ¡Ea Viviana! «¡Ricardo!», gritó ella. Su voz era aguda y frágil. La visión de su esposa, que todos creían muerta, lo arrastró a un torrente de recuerdos. El tiempo pareció detenerse. La confusión se desató. «¿Cómo es posible?», murmuró, su voz casi inaudible. Pero Viviana no pareció reparar en nadie más que en Magali. Se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Eres tú! ¡Finalmente te encuentro!». Su tono era desesperado, como si la niña fuera la respuesta a todas sus súplicas. El mundo de Ricardo se desmoronaba. «¿Vivi? ¿Eras tú? ¿Dónde has estado?». La incredulidad llenó su voz.
mientras el ladrido de las preguntas se alzaba en su pecho. La mirada de Leticia lo atravesó como un cuchillo. La traición dibujaba sombras en su rostro. Las armas se habían bajado, sorprendidos por la aparición. Un silencio tenso se cernía sobre ellos. «No entiendo, ¿ella es tu hija?», balbuceó uno de los hombres, como si el aire escaseara. Magali, confundida, miraba a su madre y a su padre, atrapada entre la verdad y la mentira, buscando respuestas. «Ricardo, ya no hay tiempo», insistió Viviana, su voz temblaba. «Ellos vienen por ella. No hay más secretos. Magali es especial, pero hay quienes la quieren». Desvió la mirada, como si la sombra del pasado la acechara. «Tienes que confiar en mí». El sudor le brotó a Ricardo. Las palabras flotaban en el aire. Pero una revelación aún más impactante brotó en su mente. «¿Qué quieres decir con que es especial?». Las piezas del rompecabezas se aglomeraban, pero la imagen no se formaba. Esa idea lo hizo tambalear. «¿Qué has ocultado sobre ella?». La ira y el dolor vibraban en su voz. Magali miraba a ambos padres, desesperada. Viviana finalmente se giró hacia él. Sus ojos eran un espejo de su angustia. «Todo lo que haces empieza por ella. Ella es la razón por la cual estoy viva, por la que todo está conectado». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, atónitos por el espectáculo, esperando instrucciones. Todo se dispersó en una confusión sepulcral. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de él. «No puedo creer esto, la vida perfecta que me vendiste». Pero Viviana interrumpió en un tono fuerte. «No hay nada perfecto, Ricardo. Te he protegido, y ahora necesito que tú la protejas a ella». Todo se sintió como un volcán a punto de erupcionar. De repente, un impulso, un grito en la distancia. «¡No hay tiempo!», gritó Marta, saliendo de la sombra, su voz desgarrada. «Entreguen a la niña o perderán a todos». La atmósfera se tornaba eléctrica. Ricardo miró a Magali, sus ojos amplios, llenos de terror. En ese momento sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La complejidad de la situación era abrumadora. ¿Acaso era su hija la clave para un conflicto que lo había perseguido sin tregua? Toda la escena parecía estar al borde del colapso, cuando, sin previo aviso, el hombre que había disparado tomó de un lado un relicario del bolsillo y lo levantó hacia la luz. «¡Esto!», gritó, con una risa maníaca que resonó en la niebla de miedo. «Esto es lo que queremos. La sangre de Viviana corre por ella. Magali es el legado de poder que hemos buscado. Ella es nuestra». Los ojos de Ricardo se abrieron como platos y la atmósfera se volvió pesada. Su corazón se detuvo. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué poder?». El frío recorría su espalda. Magali retrocedió y por un segundo todo se tornó en silencio. Entonces el hombre sonrió, demasiado confiado. «Aquellos como ella tienen habilidades. La magia que Viviana siempre intentó ocultar. Su linaje es la clave, la convergencia de lo desconocido y lo eterno». «Mientes», interrumpió Viviana, su voz llena de desafío, pero su mirada delataba miedo. «Ella no es un arma». El hombre hizo un gesto y otra figura apareció entre la sombra. Era Blas. Ricardo sintió un escalofrío. «No es el único que ha vuelto para buscarla, Viviana», dijo, su tono ominoso. «Tú misma no fuiste honesta. Magali es más de lo que crees. Y hoy todo se revela». El alma de Ricardo se retorció. Magali no era solo su hija. Era el centro de un poder ancestral. «¿Qué más sabes?», exigió, siendo la ira un combustible para su confusión. Su mirada buscaba en la de Viviana respuestas que no llegaban.
Pero antes de que hubiera una palabra más, un chispazo electrizante surgió del relicario. La luz se expande, se hace palpable. Todos se paralizaron, mirándose entre sí, incrédulos ante el espectáculo. Ricardo solo pudo oír los latidos fuertes de su corazón. Y entonces Magalí agitó sus manos, como si en un intento de responder. «¡No, Magalí!», gritó Ricardo, pero era tarde. Una onda de energía fugaz emergió, envolviéndolos a todos en una serenidad inquietante. La habitación se sumió en la penumbra, y en un instante que pareció duradero, los secretos del pasado comenzaron a fluir como un torrente desbordado. La oscuridad lo tragó, y todo se volvió un eco distante. ¿Qué había desatado? ¿Era el final o el principio de algo aterrador? Los pensamientos bombardearon su mente, mientras lo invisible parecía capturarlos en su puño. La realidad comenzó a resquebrajarse, y el eco de la verdad, llena de sombras, se hizo presente. Las cabezas se giraron hacia él, buscando respuestas. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad, y todo se apagó. ¿Qué había ocurrido realmente? Las vidas de todos ellos pendían de un hilo, y el terror más profundo acechaba a lo lejos, muy cerca de su corazón. La historia apenas estaba comenzando. Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía. El caos se arremolinaba a su alrededor. La luz del relicario brillaba intensamente, y él apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Magalí estaba al borde de un abismo, y Viviana, su esposa, había regresado, pero todo parecía desmoronarse. La tensión era palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, Ricardo sabía que las respuestas estaban al alcance, pero la verdad parecía más elusiva que nunca. La energía crecía. Un zumbido ensordecedor llenaba el aire, y luego, en una fracción de segundo, una explosión de luz se hizo presente. El silencio después del estallido fue aún más elocuente. Todos se quedaron paralizados, como si la realidad se hubiera contorsionado. Ricardo miró a Magalí, y en un instante sintió que algo se movía dentro de ella. La niña cerró los ojos, y un destello azul intenso surgió de su pecho. La luz arremetió en todas direcciones, inyectando un nuevo terror en sus corazones. Todo lo que conocían estaba en juego. ¿Qué está pasando? La voz temblorosa de Leticia rompió el silencio en pedazo. El caos se multiplicó, y los gritos se fusionaron con el murmullo de Indica. La habitación se inundó de un aura inquietante. La luz se transformó en sombras danzantes que llenaban el entorno. ¡Ricardo! Viviana lo llamó. Su rostro pálido reflejaba el mismo miedo que le invadía a él. Pero más allá de ella, un tercer hombre apareció de las sombras. Era un rostro conocido, un fantasía de su pasado, alguien que había permanecido oculto. ¡Lucho!, gritó Ricardo, oscureciendo el horizonte con un torrente de confusión. El tiempo se detuvo mientras miraba a su viejo amigo. Tenía una expresión inscrita en el rostro que Ricardo no podía descifrar. ¿Qué haces aquí? Viviste a este conflicto sin entender. Te he estado buscando, Lucho dijo. Su voz resonaba como un eco del pasado. Magalí no es solo tu hija. Ella tiene un destino que no puedes imaginar. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar eso. ¿Qué quieres decir? La incertidumbre se apoderaba de él. Todo se volvía más complicado. El mundo se le escurría entre los dedos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Entonces Lucho se acercó a Magalí, que todavía brillaba intensamente. Eres parte de un legado que se remonta mucho más allá de lo que tu padre sabe. Tienes un poder antiguo, un linaje de fuerza.
Tu madre ocultó esto para protegerte. El aire se volvió helado. La revelación era devastadora. ¿No solo es tu hija?, murmuró Ricardo, horrorizado por la idea de que podrían haberle ocultado algo tan fundamental. ¿Qué más no sé? Tu madre no murió en un accidente. Lucho continuó. Ella abandonó su pasado, y la única razón por la que Magali está viva es porque su vida está entrelazada con el poder del relicario. Las palabras cayeron como un peso sobre él, y su mente se agitó en un torbellino de emociones. Este relicario contiene el verdadero legado. La luz blanca se desvaneció, pero la tensión en el ambiente creció, como un fuego que ardía en la distancia. Ricardo miró a Viviana y lo entendió. Su vida, su historia, todo era un gran engaño. La realidad sobre la que había construido su existencia se desplomaba en un suspiro. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó Ricardo, el dolor brotando en su voz. «¿Por qué me has mantenido alejado de esto?». Su mirada se tornó feroz. Viviana retrocedió, el hilo de su culpa saliendo a la superficie. «Porque quería protegerte», replicó. Su voz se quebró. «No eras tú quien debía cargar con esta historia. Siempre fue mi responsabilidad». El caos se desató de nuevo cuando la luz del relicario comenzó a atraer a todos hacia ella, como si un imán estuviera en juego. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó helado. Magali, en la cúspide de entrar en sus poderes, gritó, y una onda de energía la atravesó. El brillo se intensificó, la luz se volvió un pulso, y lo que Ricardo vio lo dejó sin aliento. Una imagen de su pasado y su presente se entrelazaron en visiones borrosas. «¡Mamá!», gritó Magali, su voz resonando en la confusión. Y en ese instante una sombra emergió de la luz, tomando forma, y la figura se materializó como una réplica aterradora de Viviana, pero con rasgos oscuros, una versión distorsionada de la mujer que amaba. «¡Siempre me has evadido!», la figura oscura rugió, y el horror surcó el corazón de Ricardo como un rayo. «Hiciste una elección, Viviana, y ahora tus fallas regresan». Todo se congeló, las miradas se encontraron y la realidad se partió en dos. La revelación era horrorosa, un ciclo interminable de secretos, una trampa letal que significaba que ninguno de ellos estaba a salvo. Ricardo sintió que el mundo se le escapaba de las manos mientras el legado de lo desconocido se desplegaba ante él. «No solo Magali está en peligro», susurró Lucho con voz entrecortada. «Todos están condenados a repetir la historia que ella aún no comprende». El eco de su advertencia retumbó en su mente, mientras el espacio se llenaba de angustia y el tiempo se detenía. Todo estaba a punto de explotar, y era un mundo de oscuridad, y Ricardo se sintió más perdido que nunca. «¿Qué hacemos ahora?». La pregunta, más aterradora que nunca, flotó en el aire. La verdad estaba aquí, cruenta y disonante. El peligro, muy real, comenzaba a tomar forma. ¿Y ahora qué? Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba, mientras Lucho se acercaba a Magali. Pero todo se tornó confuso en ese instante. Un destello de luz brotó del relicario, brillando cada vez más intensamente. Y Magali parecía estar en trance. «Magali, no lo hagas», gritó, viendo cómo la energía vibrante crecía y la envolvía. El ambiente se había vuelto pesado, el aire tenso, casi eléctrico. «Esto no puede estar pasando». Pero antes de que pudiera hacer algo, la imagen de la réplica oscura de Viviana cobró vida.
y su voz resonó en sus mentes como un eco, llevándose con ella cada pensamiento claro. Siempre has estado en el camino equivocado, Viviana. Tu elección te trajo hasta aquí, pero el destino de Magali está sellado. Ricardo sintió cómo su pecho se apretaba. Detrás de todos estos secretos había una verdad más sombría, algo que no podía entender. ¿Qué verdad?, pudo apenas murmurar, mientras la luz del relicario parecía devorar a todos, como si un agujero oscuro se abriera bajo sus pies. Magali abrió los ojos, ahora llenos de un fuego intenso. Con un gesto de su mano, la luz se expandió y en un instante todo el lugar estaba envuelto en destellos que iluminaban como si la realidad fuese a modificar su rumbo. Ricardo sintió su corazón querer romperse al observar a su hija en un estado que nunca había imaginado. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero también lo que creía saber. «No podemos dejar que esto suceda», gritó Viviana, su voz resonando con una fuerza que apenas controlaba. «Es lo que han estado buscando». Pero su advertencia era ignorada por todos. El caos en la habitación se transformaba en algo más, un torbellino de poder y terror. Y de repente, la figura oscura se abalanzó sobre Ricardo, deteniéndose justo enfrente de él. Era como ver a la misma Viviana, pero con una sonrisa malévola. «Si quisieras saber la verdad, tendrías que renunciar a tus ilusiones, Ricardo. La vida que conoces es una farsa». «¡Cállate! ¡No puedes decir eso!», él gritó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Y cuando menos lo esperaba, la figura oscura extendió su mano hacia él, dejando entrever una sorprendente familiaridad. «¿Cómo puede ser?». Su voz se quebró. «Eres la hermana de Viviana». Y eso fue como un balazo en su mente. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». El asombro lo invadió, y los golpes de su corazón resonaron en sus oídos. «Sí», se burló la sombra, con una risa perturbadora. «Viviana jamás te contó sobre mí, ¿verdad? Estuve oculta por su elección. Y ahora, el tiempo en que todo vuelva a su cauce está cerca. Magali es el legado de nuestro linaje, y tú eres parte de esto. Tu historia, Ricardo, es más compleja de lo que crees». El cielo parecía dividirse. La luz y la oscuridad luchaban frenéticamente. ¿Cómo era posible que todo lo que conocía se transformara en una maraña de secretos? ¿Por qué no me lo dijiste, Vivi? ¿Por qué no me dijiste la verdad? La tensión aumentaba, como si el propio lugar estuviera a punto de estallar. Magali, paralizada en medio de este hechizo, levantó la mirada, procesando todo lo que sucedía. «¿Es cierto, mamá? ¿Realmente tienes una hermana?». La pregunta flotó en el aire denso, y el silencio se hizo espeso. Los hombres que antes habían gritado, ahora observaban con sorpresa. La revelación estaba haciendo eco en sus corazones. Viviana, temblando y con los ojos muy abiertos, miró a Ricardo con una mezcla de miedo y tormento. «No puede ser posible», exclamó, negando con la cabeza, pero su voz sonaba cada vez más débil. «Todo es posible, hermana. Intentaste enterrarlo, pero no puedes huir de la oscuridad que tú misma generaste». El aire se cargaba de una energía siniestra mientras las fuerzas se reunían para el clímax. Los secretos estaban a punto de reventar. Con un movimiento casi instintivo, Ricardo se lanzó hacia la figura oscura y, al hacerlo, sintió que la esencia misma de su vida se fragó. La luz del relicario estalló en un torrente de colores. La habitación se llenó de un eco ensordecedor y todo se tornó blanco.
una explosión de energía, de caos y de conocimiento por descubrir. Y entonces todo se apagó. La oscuridad se cernía sobre ellos como un abrigo pesado. La última imagen que vio fue la de Magali y Viviana, sus rostros marcados por la incertidumbre. ¿Y ahora? ¿Qué se avecinaba en su futuro? Las preguntas seguían girando en su mente como una tormenta no controlada. La luz blanca envolvía todo en un torbellino de energía, y el caos que había reinado en la habitación estaba a punto de estallar. Ricardo sintió cómo su corazón latía acelerado, como si quisiera salir de su pecho. Todo se desmorona, pensó. «¡No, Magali!», gritó Viviana, pero la energía que emanaba de ella parecía tener vida propia, pulsando con fuerza. La figura oscura se acercó, y con cada paso, Ricardo podía sentir la carga de secretos antiguos, listos para desatarse. «No puede estar pasando», murmuró, intentando aferrarse a una realidad que se desvanecía. Un estallido resonó cuando los gritos se mezclaron con el ruido del relicario. La luz devoró la sombra y en ese instante todo lo que conocía se desdibujó. Las visiones del pasado y el presente se amalgamaban y las verdades ocultas se agolpaban en su mente. ¿Qué harán ahora? Era un momento de angustia infinita, como si un reloj corriese en su contra. Magali levantó la mano y un brillo azul brilló intensamente. «Mamá, necesito tu ayuda». Su voz era un eco de poder que resonaba en toda la habitación, llenando de esperanza a los que estaban allí. Ricardo sintió cómo la conexión entre madre e hija se transformó en un aura protectora. «Esto tiene que funcionar», pensó, mientras el wisp de luz comenzaba a estabilizarse. El silencio se hizo evidente cuando la figura oscura se detuvo, sopesando su próximo movimiento. «No pueden detener lo que ya está en marcha», susurró con desdén. Pero la mirada de Magali no titubeó. A pesar del miedo alrededor, había algo en ella. La determinación brillaba como un faro en medio de la tormenta. «Esto no es solo para mí, es por todos nosotros». Las palabras resonaron y la tensión se cortó. Al menos por un instante, el caos pareció disiparse. Ricardo retrocedió. ¿Podría ser posible? En su pecho, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. Viviana, al lado de su hija, se unió a ella, sus manos entrelazadas brillando. «Juntas podemos hacerlo». La sombra, que parecía imbatible, se vio amenazada y comenzó a desvanecerse lentamente. «¡No pueden hacer esto!», gritaron sus ecos, mientras el brillo de luz abrumaba su forma distorsionada. Y en un segundo, sin previo aviso, un trueno resonó. La oscuridad se disolvió, dejando atrás una calma inquietante. Cuando la luz se disipó, los tres dieron un paso atrás, esperando que el caos de antes regresara. Pero todo estaba en silencio, como si el universo hubiera tomado una respiración profunda. Ricardo miró a Magali, quien ahora parecía tranquila. «Lo hicimos», susurró, sin creerlo del todo. Sus manos aún temblaban, pero la luz se había estabilizado, habían prevalecido. «Te protegeré, hija», prometió, acercándose a ella. Viviana, llena de lágrimas de alegría, los miró con amor. «Finalmente estamos juntas». Después de todo este tiempo, la distancia entre madre e hija se cerró, y una calidez comenzó a llenarlo todo, borrando el dolor del pasado, aunque las cicatrices quedaran. Entonces, de repente, un susurro familiar llenó el aire. Una sombra se asomó desde un rincón. Era Lucho, con su expresión serena. «El peligro nunca se detiene, pero ahora tienen la fuerza para enfrentarlo». Cada susurro traía consigo una nueva verdad.
El legado de Magali estaba en sus manos y tenían un futuro que proteger. El aire se tornó más fresco mientras el relicario comenzó a silbar suavemente, como prometiendo aventuras por venir. «Este es solo el principio», dijo Lucho, y una chispa de incertidumbre encendió la emoción en el aire. Las sombras siguen acechando, pero tienen una oportunidad. Ricardo sabía que su vida cambiaría para siempre. Ya no habría vuelta atrás. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Debemos prepararnos para lo que está por venir», les respondió Lucho, señalando que su viaje apenas comenzaba. Se despidieron de lo que dejaron atrás, conscientes de que el legado de Magali no solo era su carga, sino también su destino. Con un último abrazo lleno de luz, se miraron todos por última vez. El futuro los esperaba. Así, mientras se alejaban y los secretos comenzaban a desvanecerse, un sentimiento de esperanza surge. Sabían que la batalla no había terminado. Sin embargo, estaban juntos, listos para enfrentar lo que venga. ¿Y tú quieres ser parte de esta historia? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora. Dale poder al algoritmo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento.